Hola a todos y a todas. Siguiendo con el itinerario formativo en torno a la pedagogía samaritana, nos vamos a ocupar ahora del tercer momento, el encargarse de la realidad. Después del momento anterior en el que el samaritano se acercaba al hombre medio muerto al borde del camino y vendaba las heridas, le cuidaba, el relato lucano nos dice que lo monta en su cabalgadura y se lo lleva a una posada y lo deja al cuidado del posadero. Le da 2 denarios y le dice que se ocupe de aquel hombre malherido y que lo que gaste de más se lo pagará a la vuelta. Desde nuestra lectura de la parábola nos encontraríamos ahora en un momento estructural. Si el momento anterior del cargar con la realidad era un momento asistencial en el que acudíamos a resolver un problema concreto, ahora nos encontramos en una articulación más institucional, más política, si queréis, en el que el cuidado ya no responde a esa necesidad concreta, sino que se quiere articular institucionalmente. Encargarse de la realidad inaugura en nuestra lectura de la parábola un momento político del cuidado. Dice Francisco, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, que un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero una sociedad también puede ocuparse de ayudar institucionalmente a las personas necesitadas desde la política. Él hablará de caridad política como una vocación, una altísima vocación, dirá, una forma preciosa de caridad que busca el bien común. Cuando el cuidado se articula comunitariamente, institucionalmente, hablamos de caridad política. Traducido en términos escolares, en términos pedagógicos, podríamos ver la comunidad educativa como una comunidad de cuidados y de alguna manera la intención de esta tercera parte es reflexionar sobre algunas categorías pedagógicas en el que la comunidad educativa se presenta como comunidad cuidadora. La caridad política se puede expresar de muchas maneras. Se puede expresar como reivindicación de derechos, lucha por la justicia, por la igualdad. Yo propongo la categoría del cuidado como categoría política porque me parece que es esencial en el momento actual que estamos viviendo y porque me parece que el cuidado tiene recorrido pedagógico, que podemos entender nuestras prácticas educativas, nuestra comunidad educativa desde prácticas de cuidado. Mirad, venimos de una pandemia que parece que fue hace siglos, y ha sido antes de ayer, en las que toda la humanidad, todo el mundo, por primera vez en la historia, hemos enfermado a la misma vez, hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad a la vez, y en la que hemos, en ese minuto de lucidez que algunos autores han llamado a esta pandemia, hemos sido conscientes de la red de cuidados que sostienen nuestra vida. Acordaos cuando salíamos a aplaudir a los balcones a las 8 de la tarde y al principio pues aplaudíamos a los sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a todo el personal que estaba cuidando de las personas enfermas, de nuestros mayores. Conforme pasó el tiempo, los aplausos los fuimos extendiendo también pues a esas trabajos y esas instituciones tan sencillas como los supermercados que posibilitaban que tuviéramos alimentación, que hubiera harina, que hubiera levadura y que pudiéramos comer. O también nos cuidaban los colegios, los educadores y educadoras, decidisteis que no ibais a cerrar los colegios y que ibais a educar a nuestros hijos y a cuidar a nuestros hijos. De pronto empezamos a leer o a releer en forma, en clave de cuidado, trabajos, relaciones, que las estábamos leyendo únicamente en clave comercial.
Acordaos también cómo el mundo del arte, de la cultura, al principio se presentaba con recursos para entretenernos, íbamos a pasar mucho tiempo en casa, la pandemia iba a durar mucho tiempo y teníamos que entretenernos. Con el paso del tiempo, el mundo de la cultura también empezó a reivindicarse como cuidador, con aquel adagio de que no solo de pan vive el ser humano, sino que los seres humanos necesitamos nutrirnos también de cultura, de belleza, de arte, y así los teatros, los museos, los cines, el estar abiertos también se reivindicaban como espacios de cuidado. Como digo, la pandemia afloró la red de cuidados que sostienen nuestra vida. Es verdad que cuando la vacuna logró solucionar la cuestión médica, esa red de cuidados ha vuelto a caer, pero convendría retener durante un tiempo esa red de cuidados para articularla pedagógicamente y que sea un aprendizaje para nuestros centros educativos y para nuestros alumnos y alumnas. Como os decía en la diapositiva anterior, hay instituciones que asociamos inmediatamente con los cuidados, pues ahí tenéis el hospital, las ONGs, pero entender el cuidado como acción política también supone reivindicar o afirmar los bienes comunes. El hecho de que yo abra un grifo en el barrio más pudiente de una ciudad y salga agua con la misma calidad que en el barrio más desfavorecido, es decir, ese bien común del agua, eso también está hablando de caridad política. Los bienes comunes también tienen que ver con la caridad política. Y las escuelas tienen también esa labor política que va más allá de su funcionalidad pedagógica, educativa, y se posicionan o pueden posicionarse socialmente como comunidades de cuidado que aportan su saber pedagógico en la construcción de ciudadanos y ciudadanos futuros que tienen que tener competencias prácticas, competencias educativas, pero que sobre todo en un mundo que se resquebraja, tienen que tener una competencia samaritana del cuidado. Deberían ser los alumnos y alumnas que pasan por nuestras aulas, deberíamos aspirar a un perfil de salida de cuidadanos y cuidadanas. Es decir, no solamente ciudadanos y ciudadanas que luchan y reivindican derechos, y eso no hay que obviarlo, sino cuidadanos y cuidadanas que son capaces de hacerse cargo del dolor, de cargar con ese dolor y de encargarse de crear posadas institucionales que respondan al sufrimiento. Como ejemplo de una sociedad, de una comunidad que se vuelca en torno a los cuidados, puede servir el caso de los 4 niños que el año pasado, creo que fue en junio, se perdieron en la selva colombiana. Estuvieron 40 días en la selva. Tuvo una repercusión mediática importante. Los niños al final los rescataron con vida porque se generó una red de cuidados que posibilitaron que esos niños sobrevivieran. Por un lado, acordaros, los niños mayores se ocuparon de sus hermanitos más pequeños, había bebés de pocos meses. El ejército, que es una institución que se dedica a la protección, se volcó en buscar a estos niños, en el rescate de los niños, en el cuidado de los niños. Un elemento muy interesante que no deberíamos olvidar es que los niños provenían de familias de la selva y tenían los saberes de la selva, sabían leer la selva, tenían conocimientos que probablemente no estarían en los currículum oficiales de los colegios, pero esos saberes de la tierra les permitieron pues, conocían qué plantas podían comer, qué árboles le protegían, y ese conocimiento también les ayudó para poder vivir.
el reconocimiento de la ecodependencia de la tierra como una placenta que nos acoge es importante a la hora de entender el cuidado. Como decía, la selva, que para algunos es un medio puramente hostil, les acogió y les cuidó. Y como anécdota también, bueno, pues estaba Wilson, el perro pastor belga, que al final se quedó, los encontró, luego quedó en la selva. Bueno, pues toda esa red de cuidados que se articuló para que encontrara a los niños muestran claramente cómo una sociedad, no solamente debería ser en momentos puntuales, puede articularse en torno a los cuidados de los más vulnerables. Algunos hemos dado en llamar cuidadanía, pues esta centralidad del cuidado social. Más allá de las palabras, es insistir nuevamente en lo que vengo diciendo. Es poner el cuidado en el centro de la vida personal y comunitaria, en el centro del análisis social, en el centro de la economía, de la política, de la educación. Hay un reto político y hay un reto educativo. Cómo nuestros colegios, cómo nuestra práctica docente contribuye a esa centralidad del cuidado. ¿Qué aprendizajes, qué competencias deberían tener nuestros alumnos y alumnas para contribuir a esa sociedad montada, estructurada en torno a los cuidados? Como en las sesiones anteriores, en el vídeo únicamente os doy los titulares y os animo encarecidamente a que consultéis los documentos que os facilitamos en Teams y que participéis también en los foros de debate, porque lo más interesante es poner en común, ayudarnos a reflexionar unos y otros sobre cómo articulamos y qué prácticas educativas estamos de hecho ya llevando a cabo para esta parte de la calidad política, para este momento institucional. En los colegios pues se llamará fomento del voluntariado, participación en campañas solidarias. Vosotros y vosotras tenéis experiencia y es interesante que la podamos compartir y reflexionar, aproximarnos a la comunidad educativa, al colegio, desde esta perspectiva samaritana que forma sensibilidades, forma acciones y forma compromisos en esa pedagogía. Termino esta sesión recordando los momentos del itinerario samaritano, de la pedagogía samaritana. Recordar que empezábamos la parábola fijándonos en la mirada del sacerdote y el levita que viendo pasan de largo, y la mirada del samaritano que ve y se acerca. Y ahí reflexionamos mucho sobre las competencias, sobre la educación de la mirada. En un segundo momento estuvimos reflexionando sobre esa acción solidaria cuando el samaritano ve, se acerca y venda las heridas. Bueno, cómo educamos los afectos, cómo educamos la compasión o cómo entrenamos la compasión, decíamos en aquel momento. Y ahora en el encargarse de la realidad, pues se trataría de pensar entre todos y todas en prácticas educativas, en metodologías, en acciones educativas que fomenten la cultura del cuidado, la caridad política. Pues agradeceros la escucha hasta aquí y animaros a participar, a leer documentos y a participar de los foros. Muchas gracias.